Optada por el gobierno central de incrementar a 2.8 el costo del galón de diésel, va a repercutir sobre todas las instancias, sean públicas, sean privadas. Indudablemente los gobiernos autónomos descentralizados no van a ser ajenos a esta alza, toda vez que nos va a tocar a nosotros como instituciones, tú lo mencionas con mucha puntualidad, adquirir un combustible de mucho más alto valor. Indudablemente van a encarecerse los costos no solo operativos, sino los costos que a la larga traducen el valor de una obra que se ejecuta. Vamos al ejemplo más simple que tú lo has puesto, la recolección de basura. Como tú dices, no tengo el dato exacto en este momento, cuánto es el nivel de combustible, de consumo de combustible en diésel que ocupen los vehículos recolectores, pero si presumimos que se gastan $100 en el mes en la compra de diésel para que se muevan los recolectores y de pronto tenemos que a la vuelta a la esquina generar una partida presupuestaria de 150 para que se haga la misma tarea con el mismo objetivo y el mismo fin, a la larga el costo de producción de la recolección va a subir, pero no está contemplado el cuánto recupera la municipalidad como municipalidad producto de lo que el ciudadano cancela a esta institución. Y justamente a eso quería llegar, el subsidio cada vez va a ser mayor, por ejemplo, para tasas como la tasa de recolección. Si ya de por sí tenemos graves y serios problemas con el tema, básicamente ahora va a ser mucho mayor. No sé si han hablado de ese tema en concreto dentro del Cabildo. No, mira que la decisión tomada por el gobierno es una decisión que nos tomó a todos por sorpresa habitualmente este fin de semana, pero es una cosa que tiene que llevarnos a la reflexión y a la replanificación de los costos de producción de los diferentes servicios que tiene el municipio de Loja. Gran parte a veces de la maquinaria, de la gran maquinaria que genera la operatividad de tú, las máquinas que producen el proceso de potabilización del agua que trabajan con diésel van a encarecer motores, el costo de producción. Muchos equipos y herramientas que funcionan a través de diésel. Correcto. Entonces eso va a encarecer, se va a tocar lo que se llama sincerar el costo de producción del servicio que brinda la municipalidad hacia la ciudadanía. Lo que sí hay que tener claro es de que este costo no puede ser subido en un valor proporcionalmente igual a todos, sino hacer un estudio de diferenciaciones sociales que permita identificar una justa forma de distribución de la riqueza y de los impuestos, es que aquellos que más generan y más tienen, pues asuman en mayor costo el valor de esta producción del bien que otorga el municipio. Permítanos, por favor, doctor, una comunicación. Muy buenas tardes. Sí, Carlitos, primero la persona que ingresó al celular, porque fue la primera persona que ingresó, la otra del convencional, tenga un poquito de paciencia, por favor. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Solamente por indicarle, Carlos y amigos de Bacana, de que todos los GAT están pagando desde hace algunos años el diésel sin subsidio, de tal forma que no hay el temor de que usted está rotando, estimado Carlos. Muchas gracias. Permítame, por favor, la otra comunicación al convencional. Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos, Karinita, Carlitos, al doctor Carrión también, un saludo. Marco Flores le saluda de la transportación urbana. Bueno, y me alegra cómo el doctor Carrión hace el análisis, porque ese es el análisis que tenemos los transportistas urbanos. Se nos incrementó desde hace muchos años de $1 a 1.79 el diésel, y la tarifa no se ha topado. Eso yo lo digo con mucho respeto, porque es un análisis que se lo debe hacer también en el transporte urbano, no solamente en la parte municipal. Y adicional, yo creo que en el municipio no les va a afectar mucho, porque todo lo que es maquinaria el municipio ya ha estado comprando directamente a Petro Comercial con precio internacional. Entonces, pero de que se debe revisar las tasas de recolección de basura, de todo eso se lo debe hacer y se debe sincerar sobre todo lo que es tasa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por ese dato también. No, la verdad no lo sabíamos que ya lo compra a precio internacional. Pero la realidad es que ahí hay algunos inconvenientes complejos. Hoy en la mañana, de hecho, estuvimos ahí porque nos habían denunciado varios amigos choferes y obreros la demora, y se la traslado a usted. Efectivamente, deberían empezar labores a las 8, ¿no es cierto? En cualquier empresa privada, si usted se va a Fopeca, Hidalgo, están cargando combustible pues a las 7 de la mañana para empezar labores a las 8. Acá en el municipio recién llega alguien que va a llegar la cuenta a las 8:30, 9, a veces hasta las 9:30. Y tremenda cola que se ha sabido formar ahí los días lunes para formar. Hoy justamente fuimos a ver, ya más luego le voy a pasar incluso los videos a Karenita, pero una tremenda cola por todos los vehículos y maquinaria del municipio, que entiendo, le hablo concretamente de esta gasolinera que queda en el Parque Bolívar, ¿no? Entonces una tremenda fila, y obviamente el tema del tráfico mucho más complejo,
por no organizarse y por no hacerlo quizás a tiempo. Es una parte operativa que deberían corregirla. Correcto. Karinita, ¿y otra llamada? No, lamentablemente se fue. Bueno, por acá, no, bueno, por acá nos dice, una amiga dice, si suben la recolección de basura que es ineficiente, no van a poder subir 10 centavos en el transporte urbano. Dice, la compensación no hay para el transporte urbano y el municipio debe ser consciente. No, bueno, ahora ellos van a reclamar ese tema, pero socialmente va a ser cada vez más complejo. Y compensación sí hay por ahora, porque ya lo dijo el ministro, no, que por ahora sí, luego pues le tocará decidir a la señora alcaldesa, porque hasta que pase un año todavía ella estará en funciones y obviamente lo que van a querer los transportistas es que le suban el pasaje, ¿no? Y obviamente pues a ellos quitarles el subsidio van a tener que sí o sí hacerlo, porque les va a costar más. Uh-huh. El comentario que he escuchado en medios de comunicación del ministro Luque, en el sentido de que temporalmente el gobierno asumiría la compensación por el incremento del costo del diésel a los transportistas, pero que esta temporalidad luego será trasladado a los GAT municipales correspondientes para que regulen este incremento en relación al servicio que prestan. En cortas palabras, está diciéndole el gobierno a la ciudadanía de que por ahora van a compensar ellos el valor a los transportistas. Mientras pasa el momento mientras pasa social. la crisis, Ajá. hablemoslo así. Pero que una vez que se subsane el problema de crisis, esta crisis, que va a continuar porque el costo se va a mantener, va a ser trasladado hacia los GAD municipales para que ellos compensen. ¿Cuál es la única forma que tiene el GAD municipal de compensar a los transportistas el incremento del diésel? Indudablemente es el incremento del costo del servicio. Uh-huh. Hay que sumar otros factores, que no solo es el diésel, también la condición de la calidad de los repuestos que se compran, de gasto de llantas, etcétera. El hecho de renovar mismo la planta automotriz. Que tienen que ir, como decimos nosotros, en este estudio, en este análisis, en esta reflexión que hay que hacer, paralelamente con ese incremento también la calidad de la prestación que tiene que recibir el ciudadano. Indudablemente, tiene que haber una contraparte de lado y lado. Si va a haber un incremento en los costos, como decía la ciudadana, si no van a subir el precio por la recolección de la basura, producto de que tiene que gastarse más recursos por gasto corriente, la compra de combustible para que funcionen los carros recolectores, es justo que la ciudadanía también tenga un proceso de recolección oportuno y de calidad. Perfecto, no, ese tipo de temas sería sumamente importante y obviamente va a ser un tema que les van a botar la pelotita a ustedes pues, a nivel local, ¿no? Porque aparte del tema inflacionario, que lo va a existir, o sea, por más que quieran decir que no va a existir un tema inflacionario, tendrá que también sumarle ese tema, por lógica, el tema del debate del transporte urbano y de la tarifa. Indudablemente, Carlos, pero también es momento de que la ciudadanía comencemos a hacer un proceso de concienciación de gasto. Es viento que a veces los núcleos familiares, no todos indudablemente, por eso es un análisis social complejo. Yo a veces me refiero, cuando se habla esto, a los grupos económicamente un poco más financieramente potables, hablemos así, para entendernos. No les afecta en absoluto este tipo de medidas. Esa es la base popular, a aquella que le golpea y le afecta sobremanera, porque tiene un ingreso limitado y reducido. Que al menor incremento de costos, sea por prestación de servicios de carácter público, prestación de servicios públicos por empresas privadas, repercute severamente sobre sus escuálidas economías. Incrementar 1 o 2 centavos en la transportación urbana para personas que viven en barrios periféricos, núcleos familiares que tienen 2, 3 hijos, que tienen que abordar 1 o 2 unidades de buses para poder asistir a los centros educativos o a los trabajos. Pero quizás en eso que acaba de decir usted, disculpe la interrupción, pero en lo que acaba de decir usted, en vez de hacer 1 o 2 buses, ¿no es hora que a la par de la tarifa se debata realmente hacer un sistema integrado de transportación urbana? A eso iba Carlos, que quería concluir en eso. O sea, estos incrementos que se dan afectan mucho más a los grupos económicamente menos favorecidos, aquellos que tienen ingresos fijos y número de familia numerosa, en que 1 centavo, 2 centavitos repercute severamente sobre sus economías. Aquellas personas cuyos ingresos son buenos, no les afecta en mayor medida, a todos nos afecta, pero no en mayor medida el incremento, van a pasar por desapercibido. Ahí la necesidad de las compensaciones desde los gobiernos autónomos seccionales, en este caso el GAD municipal. Ahí la reflexión tuya, muy bienvenida, porque como la forma como nosotros como GAD debemos compensar a aquellos ciudadanos que van a hacer un sacrificio extremo en sus escuelas, economías, para poder
suplir la necesidad de un costo de incremento de pasaje. Pues es otorgándoles un mecanismo que ya no tengan que tomar 2 o 3 unidades, sino operativizar lo que una vez se planificó. Que si tú vives en uno de estos barrios populares, puedas tomar un bus, ir hasta un centro de distribución, cambiarte de unidad, tomar otra línea de buses o cuantas necesites y llegar a tu destino con un solo pago. Exacto. Eso es operativizar. O Eso es integrado, o si no, quitemos el nombre de sitio. Quitemos el nombre de sitio. Lo has dicho con claridad más que meridiana. El asunto es por qué no se hace, por qué no se logra concretar una propuesta que va en beneficio de la economía popular. ¿Dónde está la compensación de los transportistas que brindan un servicio público, pero que esté en manos privadas? Está en saber atender esa demanda que tiene que ser sobrada por el municipio. Un eje de vehículos en buen nivel que te cogen la ruta norte-sur, pero que en estaciones de transferencia ubicadas adecuadamente permiten que estos buses también lleguen al último de los barrios periféricos nuestros, donde viven ciudadanos con limitados recursos económicos que tienen la misma necesidad de movilizarse y transportarse, sea para fines educativos, sea para fines de tipo laboral. Doctor, con esto se quiere decir usted de que el segundo debate, pese a que el gobierno ha dicho que no se va a alzar por ahora, el pasaje del transporte público, sí va a seguir habiendo un segundo debate y aprobación o desaprobación de esta nueva ordenanza que tiene que ver con el incremento del pasaje. Mira, la norma legal establece que tienes tú periódicamente que revisar los pasajes. La propia norma legal así lo establece. Al decir revisar, no necesariamente significa incrementar o reducir, pero significa ver, analizar qué está pasando con ese valor. La conclusión puede ser obviamente 3 tipos: incremento, reducción o mantención de ese costo. Pensar en la reducción o la mantención, complejo, seamos honestos. Son años que no han tenido un incremento los transportistas, que es por justicia. Mira, ahora con el nuevo costo del valor del combustible y obviamente con lo encarecido que está, a todos nos consta, los repuestos, los suministros para que pueda operativizar un bus, la necesidad de renovar las unidades y todo. Pero vuelvo a decirlo, paralelamente también tienes que exigir mejoría en la calidad de la transportación a la que vas a decir al ciudadano, va a haber un incremento, pero les garantizamos que el servicio que van a recibir va a ser de mejor calidad. Y ahí la observación que con mucho criterio la hace Carlos, que te permita en una sola movilidad, con un solo pasaje, utilizar un sistema de interconexión que permita al ciudadano abaratar el costo internamente, me refiero familiarmente, utilizando ya una sola ruta de movilización, así ocupes 2 o 3 líneas de buses, pero en un solo pasaje, en un adecuado sistema integrado de movilidad urbana. Por acá Yulisa Pachar nos dice, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Lo que dice el doctor Carrión es verdad, en sí las rutas solo son en forma lineal, que no se conectan con varios barrios. El intercambiador es muy importante hacerlo y es verdad, mejorar la calidad del servicio de bus. Es así. Es así, yo lo que te digo. A mí cuando me dicen es necesario que se suba y se sinceren los costos de producción del agua, es correcto. O sea, el municipio es una institución que sobrevive de los ingresos que le llegan. No le pidas mejor prestación si no tienes recursos con que darlo. Pero si tengo que incrementar esos recursos, o sea, generar mayor ingreso a la municipalidad, también tengo que ir pensando en cómo mejoro la calidad del servicio que brindo al ciudadano al que le pido una cuota de sacrificio. Y tiene que haber un componente social, que es lo que a veces no se quiere revisar y se lo ve muy generalizado, con un corte horizontal, con un corte transversal de igualdad que no es. Las diferencias sociales, las diferencias económicas de nuestra comunidad son marcadísimas. En el caso de la recolección de basura, al 31 de diciembre, por en la época post-Navidad, muchos de los basureros de sectores ricos de la ciudad se llenan de cartonería, de basura, de botellas de las fiestas que disfrutaron por la época navideña. En otros barrios, la basura de un barrio se convierte en la fuente de ingreso y de alimento de otro barrio. Hay barrios en los que ocupas el agua ya potabilizada, pagada por todos los lojanos, para bañar los perros, para lavar los carros, para regar los jardines, para llenar las piscinas. Además, obviamente, de la higiene y la alimentación, que es el objetivo base. En otros barrios lo ocupan solo para alimentación, como digo yo, se bañan cuando San Pedro llueve, y pensar que van a lavarlo al perro, lavar el carro, regar el jardín o llenar la piscina o la cisterna,
No, porque simplemente no la tienen. Esa diferencia de condiciones de vida, de condiciones sociales de nuestra comunidad, tiene que estar contemplada dentro del proceso de redistribución de costos en la producción y en el facturaje final. Claro, bueno, pero con el tema de del subsidio y de la plata que les han depositado hoy, porque justamente fíjense que hay un comunicado oficial ya desde el gobierno y dice que les han depositado ya más de 1.1 millones a 1.665 transportistas. De ellos me imagino que están incluidos los nuestros, ¿no? Entonces no tendría por qué haber, por ahora, un incremento. Correcto. Ni siquiera debiese tocarse el tema del segundo debate hasta esperar, obviamente, que se quite el subsidio, porque ya hemos dicho acá que el ministro ha sido clarísimo. O sea, después de un año, tranquilamente ustedes pueden sesionar para yo subir. no creo que el subsidio que está pagando el gobierno tenga que ver con el incremento del costo. El subsidio que está pagando el gobierno es para evitar la paralización del servicio, sí, que el sí, incremento, esa es una estrategia política que ha generado. Y muy buena estrategia porque Claro. finalmente ha bajado, ¿no? Y ahí es cuando uno a veces se pone a pensar y digo, o sea, finalmente es un país en donde básicamente, que era una decisión necesaria, es innegable que era una decisión necesaria, ¿no? Quizá el momento es el complejo porque no se ha generado más empleos, no hay una economía sana, no hay obra pública, y a mí me preocupa porque cada vez se le sigue, por ejemplo, reduciendo el presupuesto, tanto a prefecturas, a juntas parroquiales y a municipios, y cada vez se les está dando más labor. Yo lo noto aquí por nuestra yacta, ¿no? Aquí cada vez la prefectura tiene que estarle dando la mano al gobierno en los problemas del gobierno. Tiene que estarle el municipio ayudándole al MTOP las funciones de gobierno. Pero cada vez hay menos presupuesto para las alcaldías. Pero también, Carlos y Karina. Doctor, solo una llamada, por favor. La persona que está en línea, buenas tardes. Estimados amigos, nuevamente les interrumpo, Marco Flores, solamente por dejar claro, parece que hay un malentendido. Lo que el ministro y el presidente se requieren es que no va a haber incremento de la tasa de ningún tipo de transporte, es por el alza de combustible. El tema, tarifa, que cada 2 años se debe revisar, eso es otro tema aparte, claro, y que debe seguir el camino real. Ahora, en la tarde de ayer, debo confesarles, el ingeniero Byron Franco, viceministro de Transportes, me llamó personalmente y aceptó que hay un error, que los transportes urbanos no tiene todavía la base de datos, es decir, les han depositado solamente al interprovincial, pero al transporte urbano no sabemos hasta cuándo les vayan a depositar. Eso es ratito, nada más les dejo, gracias. Bueno, aquí dice el comunicado clarito, dice, para el rural, urbano y combinado, inter e intraprovincial, ya les depositaron 1.1 millones. Bueno, no me lo estoy inventando yo ni nada, pero a mí sí me parece que es un abuso que ahora, en esta crisis en la que estamos, se quiera subir el pasaje. Perdóneme, doctor, pero usted ha tomado bus, usted ha comprado una tarjeta, usted ha ido a un recargador, porque no hay recargas. O sea, a mí me tocó eso la semana pasada, y uno que dice, bueno, yo no utilizo el bus, me voy en taxi. Prefiero gastar en taxi, que me van a dar comodidad, un buen servicio, y que por último, pues ya, pues no hay recargas, ¿no? Entonces imagínense, o sea, es un problema. El tema de lo que dice grande. Karina le vamos a votar acá, porque verá lo que va a pasar. El tema es de que ahora, supongamos que ustedes terminan aprobando en el Cabildo un incremento del transporte, ¿no es cierto? Cuando les eliminen en un año, porque no va a durar más, el tema del gobierno nacional, les elimine esa compensación a los transportistas, ¿qué van a decir? Nos engañó el gobierno nacional y municipio otra vez, actualícenos la tarifa. Es el tema que no se está viendo de fondo. Correcto, yo te digo, y que siempre se ha lavado de las manos el gobierno nacional desde el tiempo del correísmo y que les vota el muerto a los concejales y a los alcaldes que han pasado ahí. Yo nuevamente te digo, las estrategias políticas que ocupa el gobierno ante un incremento súbito podrá ser justificado, no es el motivo del análisis en este momento. Lo indignante es la forma como se maneja políticamente el asunto. Tú lo has dicho, Karina, con mucha solveridad. En cuestión de horas ya se establecen los montos. Es más, has leído una nota generada del gobierno que ya se ha pagado a los transportistas. Pero mira que las municipalidades del Ecuador, todos los GATS del Ecuador, están por establecer una medida de hecho y acciones legales contra el gobierno debido a la no transferencia de los recursos que por ley le corresponden. En otras palabras, aparece plata para parar una huelga de la transportación por el incremento del diésel, pero te encuentras con un gobierno de chiros para cumplir con sus obligaciones con los GAT municipales, a los que les priva de los recursos con los que tiene que dar a sus comunidades, cada municipio,
agua, alcantarillado. Y pasarle recolección tapando de los basuras. huecos al gobierno, porque mire, por ejemplo, el amigo que llamaba al inicio decía, la alcaldesa en el municipio, que tiene que ver con seguridad es gobernación y el ejecutivo, Correcto. y la Policía Nacional, pero cada vez la gente le echa la culpa a sus gobiernos locales en lugar de ver las cosas como son. Sí, solo permítame por favor otra comunicación, la persona que está en el celular, buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Hablando sobre el tema del subsidio del transporte, es algo que sí debería el gobierno estar ayudando, pero nos olvidamos de un sector que va a verse muy afectado, el transporte de consumo masivo. Solo hoy levantándonos hubo un alza del 35% en costas de víveres. Las empresas no van a poder bajar los costos o precios de los productos por razón de que el diésel sale más caro y el transporte ahí sale más caro y los precios van a subir. Nadie se da cuenta de eso, nadie ve la afectación que va a tener dentro del consumo para todo el ser humano, sea la cadena pequeña, grande o como lo querramos ver. El subsidio para ese transporte, ¿dónde lo vamos a sacar? ¿Quién habla de eso? Nadie. Yo lo hablo porque yo trabajo dentro de lo que es consumo masivo y hoy en día pues ver una afectación del 35% se va a ver reflejada no hoy ni mañana. El próximo mes se va a reflejar directamente en el bolsillo del ciudadano. Correcto. Gracias. Sí. Carlos, lo que acaba de mencionar Solo el permítame ciudadano. la última llamadita Última llamadita. acá en el convencional, buenas tardes. Creo que ya se retiró. Bueno, ya se retiró y Ya. vamos a cortar las llamadas para que pueda Responder. responder el Yo consejo. trato como responder no, sino sumarme a la preocupación manifestada por el último ciudadano que habló. Sí, efectivamente. Estamos visualizándolo al problema única y exclusivamente en lo referente a la transportación masiva en el servicio de transportes urbanos. Pero no estamos considerando al incremento del combustible como una herramienta que va a incidir o un efecto que va a incidir sobre el valor de los costos de producción en otros campos de la economía cotidiana. Y no solo es como él menciona, la transportación secundaria, aquellos que te traen el ladrillo de qué tamaño aloja, que no mueven personas, pero que gastan X valor en el diésel que traen por cada 1000 ladrillos, ejemplos supuestos, de loja Catamayo. Si sube el costo del diésel y a ellos les sube gastar ya no 100 sino $200 en la carrera de los 1000 ladrillos, esos $100 de incremento van a correr traslado al costo final del ladrillo. Igual va a ser con los productos de consumo en los mercados, igual va a ser en los productos que se elaboran con maquinaria industrial que tiene como insumo el diésel para poder generar el funcionamiento de las máquinas. Es decir, la cadena y la onda inflacionaria afecta sustancialmente a todos. Lo grave es que no hay medidas de compensación, sino por el contrario, el gobierno adapta parte de esta crisis que va a incidir gravemente en la economía con un proceso de despidos masivos de los servidores públicos, con una ley de lo más absurdo que bajo una apreciación subjetiva de un jefe te pueden extrañar del puesto, y lo que es mucho más grave, si quieres tú reclamar la militarización, el ejercicio de la fuerza pública extrema, o simplemente la judicialización de la lucha y el reclamo popular ante esta crisis que viene generándose. Perfecto, pero bueno, la estrategia le salió interesante, digámoslo así, habrá que esperar los meses, porque también este es un país en el que casi no hay memoria, ¿no? Yo a veces siento también que mucha gente se sorprende, ¿no? Porque claro, hoy un amigo me enviaba un vídeo del candidato presidente diciendo que no se van a subir los combustibles. Digo, bueno, pues en campaña se puede decir cualquier cosa, ¿no? Habrá gente también a la que le dé mucha vergüenza haber sido engañado y demás, ¿no? Hay muchos sentires, hay personas en cambio que pueden estar a favor, pero obviamente habrá que esperar el paso de los meses y ojalá, también que es la otra cuestión, que ese dinero vaya a invertirse en obra social y obviamente eso genere otras fuentes de trabajo que ojalá fuese así, Carlos, ojalá fuese así, Karinita, ojalá diríamos todos los ecuatorianos que estos sacrificios que se piden al pueblo permitan mejorar las condiciones de vida de esta misma comunidad, pero desafortunadamente las cosas no son así. El gobierno ha dado muestras evidentes hace poco con normativa legal
Se acaba de perdonar una deuda de algunos decenas de miles, no decenas, por lo menos de millones de dólares que las empresas de la familia a la que se pertenece el presidente simplemente por decreto son eliminados. Este tipo de acciones no hablan de un gobierno de trabajo popular, hablan de un gobierno de élite, de un gobierno que acomoda los intereses a su grupo y a su grupo de amigos, es decir, a su grupo de empresarios, que no traduce la necesidad de un pueblo. Veía muchas entrevistas realizadas a aquellos que van a las marchas, ni siquiera razón tenían ni conocimiento de a qué iban a luchar. Y ahí viene la importancia para todos y en todos los niveles de gobierno, no solo del nacional, el provincial, el municipal, el parroquial, el gobierno de comunidad, el volvernos actores proactivos en la construcción de política pública a favor de crearla y a favor de reclamarla en su aplicación. En otras palabras, no convertirnos en ciudadanos críticos de TikTok, sino en ciudadanos críticos de lucha por nuestros derechos, utilizando las herramientas que la ley da. En el caso de los GAT municipales. Sí, y habrá que, y yo digo que esto quizá va a ser porque, mire, lo mismo sucedió en Argentina. Sí. En Argentina también hubo medidas de choque muy fuertes, es una medida de choque muy fuerte. Pero lo que acaba de pasar en Nepal. Lo que acaba de pasar en Argentina prácticamente sucede 8 meses después de las medidas de choque. Sí. Entonces habrá que esperar el tiempo y obviamente, vuelvo a repetir, ojalá al menos ese dinero que se va a obtener se pueda usar en obra pública. Doctor, le agradecemos muchísimo. Yo quisiera concluirte 2 cosas. Veía este fin de semana con gusto y a la vez con preocupación, como la gente, digo con gusto, como la gente, ante el sufrimiento que infringieron a un trío de animalitos inocentes en la razón de ser de sus vidas, a las que se les da un trato realmente cruel y degradante, como la comunidad se convoca, se suma y se clama. Está bien. Pero también hay que entender que hay otros animalitos de un poquito más alto en la escala de conciencia, que somos los ciudadanos, y tenemos que aprender también a convocarnos, a reunirnos y a levantar nuestras voces por esos animalitos de conciencia que somos los llamados ciudadanos. Nepal acaba de dar un buen ejemplo en la juventud de que la convocatoria no solo es, o el TikTok y los medios de comunicación de las redes, no solo son herramientas de diálogo a través de la línea, sino de conciencia, sino de convocarse para ir a la calle y tomar decisiones, como en este caso, cambiar radicalmente la estructura de un Estado que afectaba el derecho de todos. Sí, solo le leo este último mensaje que dice que por favor los lojanos no queremos incremento en el pasaje, porque no hay un buen servicio, es pésimo, dice, hasta las paradas cerradas tienen, que los concejales nos escuchen, nosotros no queremos incremento en el pasaje. Ya les tocará. Vamos a ver, ya les toca ese tema.